¿Qué tal, estimados alumnos? Pues otra vez con ustedes, esta vez para exponerles lo que significa la diferencial, que es un concepto muy importante para de aquí saltar a lo que es la integración. Bien, una diferencial lo que hace es que es una función que te va a permitir calcular qué tanto varía el valor de una función, por ejemplo, esta función en rojo que está aquí, al pasar el valor de su variable de un punto x0 a x. Pero que son dos puntos muy cercanos, ¿sí? Eh, Aquí observamos que en este punto x0 la función tenía este valor dado por esta altura y al pasar a este nuevo valor, ahora su nuevo valor sería este que viene dado por esta altura. Entonces, es de interés en muchos problemas prácticos saber qué tanto, cuál es la diferencia entre este valor y este otro. Bueno, pues eso aproximadamente se puede calcular usando la diferencial. La diferencial es un concepto que proviene de aplicar la recta tangente para calcular dicha variación. Aquí les he pintado en azul lo que es la recta tangente y como puedes ver los valores de esa función son muy parecidos a los de la función que están en rojo. Es decir, esta altura es casi la misma, la que va desde del eje X hasta esa línea en azul, es muy parecida a la que va desde el eje X hasta la función que está en rojo. Entonces, uno podría facilitarse la vida para calcular la variación utilizando esa recta tangente. Bueno, siguiendo con esa idea, entonces la ecuación de la recta tangente de la clase anterior, pues sabes que viene dada por esta fórmula. Entonces, todo lo que hacemos es simplemente pasar este término del lado izquierdo para formar esta diferencia, y del otro lado pues nos queda esto. Bueno, pues para puntos muy cercanos a x0, a eso se le llama la diferencial, o sea, la dy. La dy viene dada por esto, donde x menos x0 pues es la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Ok, aquí muy explícitamente se está diciendo que para calcular esa variación, si quieres usar la diferencial, pues tienes que derivar y evaluar a esa derivada en el punto de tangencia, o sea, el x0, ¿sale? Entonces se originan dos problemas. Uno, donde uno necesita saber cuál es esa fórmula diferencial. Por muchos motivos uno necesita saber esa fórmula. Entonces es muy fácil para resolver ese problema. Todo lo que tienes que hacer es pues seguir los pasos que te dice esta fórmula. Dice, para calcular la fórmula diferencial, todo lo que tienes que saber es derivar y multiplicar por la diferencia entre el valor final y el valor inicial, que es de x. Entonces lo hacemos. La derivada de esto sería 6x y hay que multiplicarlo por dx. Siempre tienes que multiplicar por dx, porque ya sabes que una diferencial no es lo mismo que una derivada. Una derivada te permite calcular la rapidez de cambio en cierto punto, mientras que una diferencial te permite calcular la variación aproximada de la función al pasar su valor x a otro muy cercano, ¿sale? Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de este tipo de problemas. Imagínate que tienes y igual al logaritmo del 5x al cuadrado. Esto lo pongo a propósito para recordarte que es importante seguir recordando esto de qué es la derivada, ¿no? Y cómo se calcula. No sé si te acuerdas que por la regla de la cadena la derivada del logaritmo es derivas lo que está acá adentro, que sería 10x, y lo divides entre la función argumento, que es 5x al cuadrado.
y no se te olvide multiplicar por dx. Bien, simplificas 10 sobre 5, pues son 2, x sobre x cuadrado, pues es x por dx. Entonces esa sería la fórmula diferencial. Entonces no se te olvide la regla de la cadena y otras reglas para derivar, porque las vas a seguir usando, ¿no? Vamos a ver un último ejemplo de esta clase de problemas. Haz de cuenta que tienes esta que se le llama la serpentina de Newton. Entonces, pues aplicas la regla de la división para calcular la derivada de la función esta que está aquí. Ya sabes que es la derivada de la de arriba por la función de abajo menos la de arriba sin derivar por la derivada del denominador, que sería 8x. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Pero otra vez te recalco que hay que multiplicar por dx, porque estás calculando una diferencial, no una derivada, sino una diferencial. Simplificas, haces la simplificación arriba y te da esto. Recuerda que tú, para que le entiendas a los temas, tienes que ser un estudiante activo, tienes que ir ejecutando los pasos que el profe va indicando para comprobar a ver si es cierto que se llega a esto, ¿sí? Tienes que involucrarte, las cosas no se aprenden nada más mirando o medio mirando, sino haciendo. Tienes que tener un cuaderno ahí al lado, un lápiz, una calculadora y estar haciendo los cálculos. Te decía yo que hay esencialmente dos tipos de problemas relacionados con la diferencial de una función. Aquí vamos a abordar el segundo tipo de problemas. Haz de cuenta que quieres saber qué tanto varían los valores de esta función cuando la x, por ejemplo, pasa de 1 a 1.1. ¿Sí? Ahí, esta fórmula que derivamos al principio dice claramente que hay que evaluar a la derivada en el punto de tangencia. Entonces, aquí hay que ser muy explícitos. Sí, vamos a calcular la diferencial, la fórmula diferencial tal como lo hicimos en los ejercicios anteriores, pero le ponemos x0 para decir explícitamente que esa derivada tiene que ser evaluada en el punto original, que en este caso es 1. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Yo, aplicando la regla de la cadena, llegué a esta fórmula y vamos a continuar con la explicación para finalizar la exposición. Simplemente, como te das cuenta, en esta fórmula que ves aquí, sustituía el número 1. Donde dice x0 sustituía el número 1 porque claramente me está diciendo debes de evaluar a la deriva en ese punto, ¿no? En el punto donde se alcanza la tangencia. Bueno, pues lo evalué, me dio esto y aquí pones el valor final de la x menos el original. Haces las operaciones y te da punto 17. Bueno, eso es lo que me dio a mí. A mí me gustaría que tú lo hicieras en tu casa para ver si verdaderamente da eso, ¿no? Ya para finalizar, pues vamos a ver un ejemplo como este, en donde solicitamos que se calcule la variación de esta función al pasar su valor de 3 a 3.02. Entonces derivamos esto, este es un producto, tengo que aplicar la regla del producto. La derivada de la primera pues es 2x por la segunda. Ahora fijo la x cuadrada, ahí está, y derivo esto. Entonces la derivada, por la regla de la cadena no se te olvide que hay que derivarlo de arriba, se debería menos 3. La derivada de menos 3x sería menos 3 por la función x cuadrada que estaba fija ahí, por esta función que está aquí. Entonces ahí está. Estoy aplicando la regla de la cadena y la regla del producto simultáneamente. Espero que no se te hayan olvidado las derivadas. Y esta es la fórmula diferencial. Aquí se me olvidó explicitar que debe ser en x0, pero tú ya sabes que a esta fórmula diferencial hay que evaluarla en el punto original. O sea, la derivada hay que evaluarla en el punto original y aquí de x significa, es una orden que dice que tienes que hacer la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Yo hice las operaciones y me dio esto. Tú vuélvelas a realizar ahí en tu casa para verificar si sí está bien. Si no, pues ahí me echas el tip
si te quedó eso o no. Bueno, pues eso es todo. Con esto terminamos el tema de la derivación y sus aplicaciones. Un tema muy largo. Ya estamos en la recta final. El próximo miércoles o el lunes vamos a hacer un examen. No se te olvide que el examen es se va a aplicar a la hora de clases normales, que serían las eh, 4 de la tarde. Vamos a aplicarlo a las 4 de la tarde. De 4 a 6, yo te subo el examen a las 4. Vas a realizarlo. Vas a tener 2 horas para subirlo. Si lo subes retrasado o fuera de ese horario, pues entonces eh, se va a penalizar con un par de puntos, ¿no? Bueno, pues nos estamos viendo. Pónganse a estudiar porque recuerden que ya sea el lunes o el miércoles les vamos a aplicar un examen ya de este tema, ya para ir finalizando, ir cerrando ya lo que es el curso, porque recuerden que tenemos la primera semana de junio para terminar. Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo, pónganse a estudiar, pónganse a repasar lo que es la derivada y las aplicaciones de las mismas.